Gracias, Señor, por otra mañana que nos regalas, por otra mañana de poder encontrar el espejo de tu palabra para cambiar cosas, para corregir cosas, para recibir bendición tuya, promesas, restricciones, en general para que tú orientes nuestra vida dentro del camino que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos en esta mañana. Presentamos, Señor, nuestras mentes frescas para que tú las llenes en esta mañana, para que esas semillas de vida que vas a lanzar sobre nosotros sean recibidas en buena tierra, Señor, en buena tierra y den fruto al 100%, Señor. Clamo, Señor, para que sea una mañana de siembra de semillas poderosa en la vida de todas las familias que están reunidas alrededor tuyo para encontrarse, y entregamos todo este tiempo para ti, Espíritu Santo, que lo dirijas, que lo guíes, que hables a través de este instrumento que tú has escogido para esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar haciendo una reflexión en Génesis capítulo 4, en el versículo número 3, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3, te quiero invitar a que traigas tu Biblia, te quiero invitar a que traigas tu cuadernito de notas, te quiero invitar a que hoy busques en tu Biblia y anotes y registres cosas que son importantes, porque Dios va a hablar esta mañana a tu corazón. Quiero empezar hablando bueno, casi toda la prédica va a estar desarrollada sobre Génesis 4 y Génesis 5, pero voy a mostrarte en Génesis 4 el tema de la ofrenda. Mira cómo esta ofrenda, estamos hablando del Génesis, del libro de Génesis. O sea, cuando uno dice la Génesis, es el origen. Y quiero mostrarte cómo esta es una primera ofrenda que es mostrada en la Biblia. Y mira lo que pasa. Dice, tiempo después es pasado tiempo, corrido harto tiempo, Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Entonces Caín llega delante del Señor y presenta una ofrenda. ¿Quién le dijo a Caín que presentara una ofrenda? ¿Por qué llevó una ofrenda? Debe ser algo que nace en los corazones. Dios necesitaba una ofrenda de Caín. El creador del universo, el que hizo la tierra. Caín era un labrador, era agricultor, y Abel era un pastor de ovejas. ¿Por qué le llevaron a Dios una ofrenda? Ya no estaban en el huerto del Edén, estaban fuera del huerto del Edén. Pero ¿por qué algo nació en sus corazones y le fueron a presentar una ofrenda? Pregúntate eso. Abel, dice en el versículo 4, también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Mira allí, anótalo en tu Biblia. Lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Entonces tenemos dos hermanos, el uno es agricultor, el otro es pastor. El uno llega y presenta una ofrenda de su trabajo. Él era agricultor, presentó una ofrenda de su trabajo, y Abel presenta lo mejor de su rebaño. Él era un pastor, pero lleva lo mejor de lo mejor con lo primogénito, la primicia. O sea, fue escogida para Dios. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, a los dos. No dice, el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, sino dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que lo que estaba viendo era el corazón de la ofrenda. ¿Con qué corazón se había presentado esa ofrenda? Cuando la persona la presenta con amor a Dios, es algo que le nació a él. Dijo, voy a llevarle esto y se lo voy a presentar a Dios. Y dice aquí que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y mira lo contrario, dice el versículo 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Entonces vio el corazón de Caín. No era el problema la ofrenda en sí, sino el corazón. Abel había escogido con su corazón algo para ir a presentarle a Dios, lo mejor
lo primogénito, lo más escogido. Pero Caín de pronto tenía su corazón enredado y no simplemente fue a cumplir con una norma, con un deseo de presentar la ofrenda. Seguramente su papá los instruyó o seguramente lo vieron a su papá ir a presentar una ofrenda. Entonces Adán llegó allá y presentó una ofrenda y ellos iban a hacer lo mismo, el uno con un corazón correcto, el otro con un corazón incorrecto. En el versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Entonces, aquí hay un llamado de atención de parte de Dios para Caín. Es la misericordia de Dios, siempre buscando. Dios estaba buscando el corazón de Caín. ¿Qué es lo que te pasa, Caín? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te enfureciste contra tu hermano? El problema no está afuera, el problema está dentro de ti. El problema está en tu corazón. Y entonces el Señor le da la fórmula de salida. Le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O sea, le presenta la salida, le dice, haz lo correcto. Ve y presenta tu ofrenda y preséntala con un corazón correcto. Tráela para mí, pero tráela con un corazón correcto para mí. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira que todo el versículo 7 es pura misericordia de Dios, ayudándole a corregir el corazón de Caín. Él le dice, oye, paremos, tú podrías corregir esa actitud, tú podrías hacer lo bueno, pero allí siempre va a estar el pecado acechando. Dice allí que esta palabra acechar, en esa palabra, en la raíz de esta palabra, el sentido más que la raíz de esta palabra hebrea es como una fiera que siempre está lista para golpear. Pero el Señor dice, no obstante, tú puedes dominarlo. A pesar de que el pecado está allí siempre para buscarnos, para tratar de atacarnos, aquí dice el Señor, pero tú puedes dominarlo. O sea, no es que es algo que se sale de control. Y todo esto tiene que ver con la ofrenda, porque muchas veces cuando no hay ofrenda, hay muchas cosas que en el corazón pueden estar fallando. No estamos diciendo que si una persona presenta ofrenda va a ganar el favor de Dios, pero sí muestra que una persona cuando tiene un corazón genuino delante de Dios, cuando ama a Dios profundamente, no tiene problema. Por eso quizá el Señor puso la ofrenda porque es algo que es más doloroso desprenderse. Y cuando una persona entiende esto en su corazón y dice, Señor, tú me regalaste esto, yo con todo mi amor preparé este pedazo para ti. Generalmente la ofrenda va a medir en el termómetro del corazón si las cosas están caminando bien o mal, porque esto está apareciendo en Génesis. En Génesis, lo primero que el Señor instituyó fue el matrimonio, o sea que es algo importantísimo para Dios. En Génesis aparece la ofrenda. La ofrenda es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, de nuestra relación con Dios, de nuestra fe con Dios. Entonces, aquí tenemos un hombre que presenta una ofrenda, pero como de mala gana. Y tenemos un hombre que es Abel, que presenta su ofrenda con todo el corazón. Y veo a Dios buscándolo a Caín para decirle, corrige aquí, corrige acá, tu problema es tu corazón. Y él sigue ensañado, como dice la Reina Valera, ensañado contra su hermano, hasta que finalmente termina matándolo. Y después Dios le vuelve a dar otra oportunidad y le dice, oye Caín, ¿dónde está tu hermano? Él pudo haberle dicho allí a Dios, Señor, yo me enceguecí, yo lo maté. Pero él contesta otra vez brusco y le dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Entonces, mira cómo esto tiene un sentido, tiene un algo profundo que ver. No es solamente recoger dinero por recoger dinero. Dios lo instituyó y lo puso como algo que va a ser un termómetro de la relación de Dios. O sea, uno ve muchas familias que tienen pasión por la obra, pasión por decir, qué rico poder contribuir, qué rico poder ser parte de los que traen esta ofrenda y la traen con alegría. Y esas familias, uno dice, tienen un corazón muy correcto, muy en línea con Dios.
Entonces, yo creo que hoy es tiempo para que revises, para que examines tu corazón y dispongas y digas, qué rico, hoy el Señor me está retando, me está desafiando a dejar esa actitud frente a este tiempo que son las ofrendas y los diezmos. Y de mi corazón va a salir, voy a preparar una ofrenda generosa, una ofrenda escogida, no una ofrenda para una persona, sino una ofrenda que se la voy a entregar con mi fe al Señor. Y el Señor la recibirá con agrado, porque dice aquí, quiero insistir en eso, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, Él mira el corazón con el que tú preparas y con el que tú traes la ofrenda. Padre, gracias porque son familias bendecidas, familias que tienen pasión por la obra, pasión por ayudar a extender la obra, por que el reino siga expandiéndose, que siga creciendo. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo los corazones generosos, Señor, de las personas que han traído esta ofrenda con amor. Y gracias, Señor, porque si uno siembra un granito, ese granito, que es una semillita, se convierte en muchas. Y te pido que sean bendecidos, que sean multiplicados, Señor, que puedan ver una cosecha abundante, gloriosa, Señor, regada por ti para la gloria tuya. Y que nunca su corazón sea amante del dinero, que nunca su corazón esté puesto en una confianza en el dinero, sino que siempre sea un corazón que está siempre dependiendo únicamente de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nuestra prédica se llama Dos generaciones que tomaron diferentes caminos. Dos generaciones que tomaron diferentes caminos. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve por este viaje hermoso. No sé si alcance en esta prédica a ver las dos generaciones. Creo que no. Creo que hoy vamos a hablar solamente de una generación y la próxima semana vamos a hablar de la segunda generación. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor que nos muestre lo importante de tomar buenas decisiones, buenas decisiones. Familias es lo que hay en el corazón de Dios. Generaciones es lo que hay en el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ese es el sello característico que Dios ha dado a nuestra iglesia. Así que trabajamos por familias fundamentadas en principios bíblicos. Creemos en lo que la palabra dice con respecto a las familias y creemos que es la única forma de levantar familias sanas, familias bendecidas, familias que amen al Señor y que den fruto, no solo ahora, sino hacia adelante. Te voy a mostrar aquí dos generaciones, pero hoy vamos a ver la primera generación, que es una generación que es precisamente la descendiente de Caín. Hoy hablamos en el tiempo de los diezmos de Caín. Entonces te voy a mostrar esta generación. Yo la podría llamar, suena un poco brusco y fuerte, pero la voy a llamar así. Se llama una generación famosa y maldita. Generación famosa y maldita. Esta es la primera generación. Una generación que toma decisiones, cada uno toma decisiones en la vida y sus decisiones marcan el futuro, porque uno muchas veces entra en decisiones absurdas y después quiere buscar a Dios para que Él le dé una panorámica diferente, pero cada uno va marcando su camino con decisiones. La ventaja que tenemos es que hoy puedes parar, hoy puedes rectificar, hoy puedes decir, no, yo creo que voy mal, hoy puedo parar y puedo corregir mi camino.
Así que vamos a estar en el libro de Génesis, en el capítulo 4, como te lo dije. Las generaciones se van a medir en el capítulo 4 y la generación de bendición se mide en el capítulo número 5. Y la generación número 4 la podemos empezar a ver si tú lees todo el capítulo, que sería muy bueno, te lo recomiendo. Vas a encontrar cómo sigue la ruta de Caín, la ruta de Caín. Y básicamente en el versículo 16 me empieza a mostrar qué es lo que está pasando. Dice allí, 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, ok, vamos a ver solamente en este versículo muchas cosas. Tengo un Caín que había sido reconvenido por Dios varias veces y Dios le trató de decir, esa no es la fórmula, corrige, tú tienes el poder sobre el pecado, ¿dónde está tu hermano? Él trató varias veces en misericordia de reconvenirlo, pero el versículo 16 me muestra que aquí hay un corazón que dice, ya, yo quiero ser independiente de Dios, a mí eso no me interesa. Por eso dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Yo quiero una vida independiente. Yo no necesito el cuidado de Dios. Y hay mucha gente que construye a Dios a su manera. Entonces dice, no, yo lo quiero, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Yo sé cómo orar, yo sé cómo hacer las cosas. Yo no necesito iglesia, yo no necesito Biblia, yo no necesito pastores. Yo tengo claro para dónde voy. Salió pues Caín de delante de Jehová. Eso es muy, muy peligroso. A tierra de Nod. La tierra de Nod es un sector y la palabra Nod quiere decir vagar sin rumbo. Nod quiere decir vagar sin rumbo. Entonces es una persona que sale a vagar sin rumbo y después construye una ciudad sin Dios, la ciudad sin Dios, la ciudad a la que le pone a su nombre Enoc. Este es el primer fruto del humanismo. Humanismo es no necesitamos a Dios, podemos construir cosas bonitas, por eso te dije que es una generación famosa y maldita, una generación que hace cosas grandes, que hace cosas poderosas, pero no necesita a Dios en su camino. Entonces, Enoc es como el primer fruto del humanismo. Él levanta una ciudad y le pone por nombre Enoc, igual que su hijo. Y debió ser una ciudad para el tiempo, pues una ciudad muy poderosa, como lo que tú puedes ver hoy, las ciudades que son famosas, las ciudades que son poderosas, donde todo el mundo quiere estar porque es una ciudad descrestadora. Ellos quisieron construir el jardín del Edén, pero sin Dios. Quisieron levantar un jardín del Edén, pero sin Dios. Tú no puedes levantar un jardín del Edén sin Dios. No se puede levantar una familia sin Dios. No se puede levantar una ciudad sin Dios. No puedes construir carrera, profesión sin Dios. Si tu profesión es independiente de Dios, si tu vida es independiente de Dios, vas a tener problemas. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Continuemos con el versículo número 18. Empezamos 16 y 17, ahora vamos con el versículo 18. Dice, y a Enoc le nació Irad. Yo tomé muchos textos de investigación seria de esto, de un libro de Abraham Park, que se llama La genealogía de Génesis. Si lo puedes comprar, te lo recomiendo. Me gusta mucho. Aquí tienen, él es un estudioso, hizo un análisis serio, profundo del significado de todos estos nombres. Uno a veces lee esto y dice, simplemente son genealogías y ni siquiera entiendo. Dice, a Enoc le nació Irad, a Irad le nació a este le nació el otro. Y uno como que pasa por alto, pero cada nombre, cada palabra tiene un valor, tiene un sentido. Dice, y a Enoc, o sea, el hijo de Caín, le nació Irad, o sea, este viene a ser el nieto. Irad, el significado es corredor, veloz y jactancioso, jactancioso.
corredor, veloz y jactancioso. Otra vez me da la idea de que es un hombre dinámico, un hombre empujador, un hombre que va rápido, pero es un hombre orgulloso, es un hombre, pues obviamente tiene el referente de su papá y tiene el referente de su abuelo. O sea, este es el nieto de Caín. ¿Qué más se puede esperar de él? Este es el que huye de la presencia de Dios, pero el sentido que da su nombre, según este investigador, es más o menos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no me puede ver. Yo vivo acá independiente, yo hago lo que quiera y Dios nada tiene que ver conmigo. Muchas personas como que viven una vida así, o sea, finalmente yo hago lo que quiero y no me pasa nada, Dios no me puede ver y como que aparentemente todo sale bien, pero no funciona así. Irad engendró a Mehujael. Ese es el bisnieto, Mehujael. Y Mehujael, tiene que ver, es una combinación de dos palabras hebreas que se llama Maja, es la uno, ¿sí? Y el sentido de este nombre es borrado sin rastro por Dios. Ahora, imagínate cómo ellos mismos le ponían los nombres como queriendo desprenderse completamente de Dios, queriendo sacar a Dios de la presencia. Para un hebreo, el nombre tiene mucho sentido en lo que es. El nombre es una especie de profecía, por decirlo de alguna manera, sobre quién será la persona. Entonces ellos colocaban sus nombres con cuidado. Y este hombre es borrado o barrido, porque es maja, que quiere decir barrido o borrado, y él, que en hebreo significa Dios. Entonces quiere decir borrado por Dios, más o menos. Esto pues ya en sí era una maldición espantosa. Y a Mehujael engendró a Metusael. Ahora, Metusael quiere decir Mat, que quiere decir hombre, y Saol, que quiere decir Seol. Entonces, básicamente lo que quiere decir este nombre es hombre del infierno, hombre del Seol, hombre de donde están los muertos, hombre. O sea, todo esto es espantoso. Esta es la generación que salió, ¿de dónde? Nace en el versículo 16 cuando dice, salió pues Caín de la presencia de delante de Jehová. Cuando la gente lo deja a Dios, cuando la gente lo abandona a Dios, cuando sacan del hogar, ahora de los países se están retirando a Dios, saquemos la Biblia, saquémoslo a Dios, que Dios no esté aquí, esto no tiene sentido, nadie debería hablar de Dios, que cada uno tenga su propio Dios. Esta es la filosofía que se está construyendo, sacarlo a Dios. Esta es una filosofía cainita y es supremamente peligrosa. Por eso tú de tu hogar no lo puedes sacar. De tu familia no lo puedes sacar, de tu matrimonio no lo puedes sacar, porque entonces viene este desbarajuste. Ahora, dice aquí que Metusael engendró a Lamec. Entonces vamos con Lamec, que está en el versículo 19, y dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra Sila. O sea, aquí nace el primer polígamo de la Biblia. Aquí se introduce la poligamia. Aquí mete 2 mujeres. Dios había dicho en el jardín a Adán y a Eva, varón y hembra los creó y allí instituyó el matrimonio. Y el primero, que vendría a ser bisnieto tal vez, no sé, bisnieto o tataranieto, no sé en la línea cuál vendría a ser. Este es el primero que introduce la poligamia. O sea, su bisabuelo o tatarabuelo, lo que sea, Caín, es el primer homicida de la Biblia, el primero que asesina a su hermano. Entonces, él, un asesino, empieza a levantar una generación, en vez de haber corregido, empieza a levantar una generación de maldición. Y aquí viene su bisnieto, su tataranieto, lo que sea, a levantar y a introducir la poligamia. Y este hombre tomó a 2 mujeres, a una que se llamaba
Ada, y a otra que se llamaba Sila. Y con estas dos mujeres, tú lo vas a leer más abajito, él alardeaba, Lamec es uno de los más críticos allí, alardeaba de poder matar, de poder vengar, de poder asesinar. Aquí dice, Ada alardeaba ante sus dos esposas, Ada y Sila, después de haber matado hombres y que a causa de su mayor poder por la posesión de armas, no necesitaba la protección de Dios como Caín. Es decir, ahora te voy a mostrar que el hijo de él es el primero que es fabricante de armas. Entonces, él fue el primer usuario de estas armas y empezó a descubrir que con las armas podía matar fácilmente. Entonces, si alguien venía a hacerle daño, él mataba, él asesinaba y ya empezaron a diseñar las armas. Sus dos mujeres, Ada, la palabra Ada, aquí el significado de este nombre Ada es adornar, decorar, brillar y da sentido a todo lo que tiene que ver con belleza externa, con atracción, con seducción, pero cero belleza interna. Este es el tipo de mujeres que son atractivas para los Lamec, las mujeres que son de seducción, de atracción y cero belleza interna, Persona superficial que se deleitaba en su propia belleza, invirtiendo tiempos adornándose con ropas lujosas, cosméticos y joyas para los hombres. Esta era la esposa Ada, una mujer que simplemente estaba sostenida sobre la vanidad. Y Sila, la otra esposa, el nombre hebreo da el sentido de penumbra o de sombra y posiblemente implicaba lugares de pecado, de oscuridad, y también significaba protección. Posiblemente es una mujer que busca protección sobre cualquier hombre. O sea, una mujer que se vende por protección, que busca un hombre que tenga dinero que la pueda proteger. Eso puede tener un nombre. Y es una mujer que también su sentido de nombre da la idea de como de susurrar al oído, susurrar como sensualmente, como lascivamente, susurrar al oído a los hombres para animarlos a hacer maldades, para matar, para hacer más maldades. Entonces, esta es la pareja, estas son las dos mujeres que decidió Lamec tomar para sí. Entonces, quiero mostrarte cómo una generación que no confía en Dios, una generación que no busca a Dios, que nadie les habló de Dios, que sus hijos y sus nietos pues ven en su bisabuelo, en su abuelo, en su tatarabuelo, un ejemplo de hombres ajenos a Dios, independientes de Dios, que les suena como ridículo hablar de Dios, que les da como vergüenza hablar de Dios. Entonces, este es el resultado. Es un hombre que finalmente busca mujeres que no son mujeres de Dios. No es una mujer que le hubiera dicho, Lamec, no asesines. Lamec, eso no le va a agradar a Dios. Lamec, las armas no son. Esa era una mujer que hubiera buscado, y lo veremos en la otra generación, la generación de bendición. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, aquí viene una nueva generación. Ada, la otra esposa, da a luz a un ganadero que se llama Jabal. Jabal, que personas que viven en tiendas y que tienen ganados. Generalmente estos eran pastores nómadas que movían sus ganados de un lado para otro y seguramente eran expertos en un buen pastoreo de este tipo de ganado. O sea, no es una generación que a la luz del mundo sea perdedora, sino por el contrario, entre comillas, son ganadores, son gente que hizo aportes, que hizo inventos, pero como te repito, sin Dios. Una persona puede ser un profesional exitoso, puede ser un profesional brillante y puede inclusive hacer aportes importantes, pero si la persona no tiene a Dios en su corazón, si no honra a Dios con su talento, si no valora
que eso que tiene ha sido el regalo de Dios, entonces finalmente está actuando muy parecido a este tipo de personas. Voy a terminar porque Génesis 4:21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, de este lado, de esta cadena, también nacen músicos y seguramente eran músicos brillantes, como los encuentras tú en el mundo. Voces lindas, voces que son dotadas, voces que son especiales, instrumentos que son tocados por hombres especiales, por hombres que tienen un talento especialísimo, que tú te asombras, pero no honran a Dios con su música, no alaban a Dios con su música. Música, pero no para adorar a Dios. Mira la diferencia de eso con una persona como David, el dulce cantor de Israel, un hombre que entendió y dijo, qué lindo tener arpas, qué lindo la música, pero la música para honrar a Dios, no música como la de hoy para deshonrar a Dios, letras que finalmente inducen a los jóvenes al pecado, letras que muestran a los jóvenes una manera de vivir de pornografía, de suciedad, letras que endurecen los sentidos contra Dios y que promueven todo lo contrario a lo que la palabra dice. Quiero que vayas por un momento a Primera de Crónicas en el capítulo 15 y lo veamos juntos. En la Reina Valera dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alabasen la voz y alzasen la voz con alegría. Este era el corazón de David, un hombre que dijo, sí, a mí me gusta la música, me gustan las arpas, me gusta la flauta, lo que habían inventado ellos, pero esto para alabar a Dios, esto para honrar a Dios. Y ahí mismo en Primera de Crónicas, en el mismo capítulo 15, más abajo en el versículo 27 dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arpa, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de los salterios y arpas. Aquí hay un rey que está honrando a Dios, que pone el arca del pacto y dice, vamos a hacer música, vamos a componer, vamos a cantar, pero le canto a Dios. Honro a Dios con mi canto, honro a Dios con esta canción. Esta es una generación triste, Y termino con Génesis 4:22 para dejar para la próxima semana la siguiente generación. Dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Estoy en Génesis 4:22. Tubal Caín, aquí está el hombre, el primero en diseñar las armas de bronce y de hierro, que su abuelo Lamec, su papá Lamec, las exhibía con orgullo a sus esposas. Los verbos hebreos pueden traducirse en tiempo futuro. O sea, si tú lees más abajito en el 23 y el 24, lo podríamos leer así. Mataré a cualquiera que me hiere y no necesitaré la protección de Dios, porque con estas armas puedo vengarme 70 veces 7. Eso es lo que cantaba Lamec. Entonces, yo lo que te quiero mostrar en este panorama que hemos visto es una generación que decide desde la cabeza abrirse, apartarse de su abuelo, de Dios. Entonces, aquí tengo una generación que empieza en el versículo 16, que es, yo no necesito a Dios, yo no quiero a Dios. Cuando Dios ha tocado el corazón, cuando Dios lo buscó, cuando Dios le dice, y muchas veces tú ves que hay personas con las que uno habla y finalmente empiezan a hacerse a un lado, a retirarse,
y alejarse de Dios. Y esta es la consecuencia. Un hombre que empezó siendo el primer asesino, que pudo haber rectificado, pero continuó con su caminar. Y este es el hombre que termina viendo nietos que introducen la poligamia, nietos que introducen la música perversa y nietos que introducen las armas de guerra como sistema de protección. Cuando Dios había dicho, yo te protegeré, ellos dijeron, no necesito ya la protección de Dios porque tengo armas que me protejan. Tú no necesitas nada adicional que te proteja porque tienes la protección exclusiva de Dios. Él ha dicho, yo te protegeré, yo te cuidaré, yo estaré sobre ti. Esta es la heredad que Él entregó. Esta es la heredad que Él entregó. Ellos edificaron y construyeron cosas impresionantes, hicieron obras que marcaron la historia de la humanidad, pero obras sin Dios, obras sin bendición, obras que no honraron nunca a Dios. Y es una generación que aquí desaparece en este capítulo. Ya no se habla más de esa generación. Aquí hay un corte en la Biblia y es una generación que ahí terminó construyendo cosas, haciendo cosas y no tiene importancia. Pero por el otro lado, y con esto quisiera terminar, versículo 25 y 26 del capítulo 4, y te pido que te pongas en pie y cerremos con esto, y cerremos con esta cosa tan linda. Génesis 4, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Quién era su mujer? Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Mira la visión, cómo empieza aquí de diferente. Mira la visión, cómo empieza aquí de diferente. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Es un hijo que nace del corazón de Dios. Es un hijo que es consagrado a Dios. Es un hijo que es pedido a Dios. Es un hijo que nació en el corazón de Dios. Ahora, si tú ves, voy a tratar de buscarlo aquí. Si tú ves aquí en Génesis 4, Caín también lo había sido en un sentido, porque tú dices aquí en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Estoy hablando de la concepción de Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva dijo lo mismo, parecido, dijo, por voluntad de Dios he adquirido este hijo. Y ella pensó, quizá este hijo es el que nos va a salvar de la maldición, del pecado que cometimos en el huerto del Edén. Quizá este es el hijo que nos va a ayudar a encontrar la forma de que sea la simiente para el Redentor. Pero ese hijo renunció. Ese hijo dijo, yo no quiero nada con Dios. Yo no quiero nada con Dios. Pero aquí hay otro que aparece que se llama Set. Y dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ahora, ¿qué le dijo Set? ¿Cómo lo formó a este hijo? Debió haberlo formado en los principios de Dios. Debió haberlo formado mostrándole el camino correcto. Debió ser un hijo que entendió, mis papás pecaron. Mis papás fueron expulsados del huerto. Seguramente Adán le contó la historia. Nosotros vivíamos en el huerto y el huerto era hermoso, el huerto era precioso. En el huerto teníamos todo, pero un día pecamos, un día traspasamos los límites que Dios había puesto y ese día fuimos expulsados y el mayor anhelo es reencontrar la puerta. Esa seguramente fue la enseñanza que Adán le dio a su hijo Set, y ahora Set le está transmitiendo lo mismo a su hijo Enos. Es diferente, es otra generación diferente. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice y al final dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta es otra ruta diferente. Entonces los hombres
comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí aparece Yahweh. Aquí empieza a aparecer el nombre del Señor, el nombre de Dios. Entonces quiere decir que este papá jugó un rumbo diferente, un rumbo diferente. Así que con esto quiero cerrar aquí, quiero ponerte bajo esta prédica la bendición, porque como dice en Deuteronomio, delante de ti he puesto la bendición o la maldición. Escoge pues, pero el libro dice, escoge pues la bendición, escoge la bendición. Nosotros podemos escoger la bendición. Y si tú tal vez no estás caminando en una línea de llevar a tu familia hacia Dios, si tal vez tu prioridad número uno no son las cosas de Dios, hoy es el día para que puedas rectificar y decir, yo no quiero una generación así. Yo no quiero que el día de mañana digan, mis hijos son famosos por esto, mis hijos inventaron esto, mis hijos hicieron esto, pero mis hijos no quieren nada con Dios. Mis hijos no desean nada con Dios. Eso no te va a servir para nada. Finalmente, ellos terminaron. Ya inventaron sus armas, inventaron la música, inventaron los instrumentos, se inventó la poligamia, inventó y distorsionó el plan que Dios tenía para las cosas, y ellos fueron artífices del mal. Pero hoy oramos para que si estás en esa ruta, hoy puedas parar y decir, no, mi prioridad es mis hijos encaminados hacia Dios. Para que mis hijos encaminen hacia Dios, el primero que tiene que hacer el alto soy yo. Yo tengo que parar y decir, bueno, ok, un momentico, voy a poner la ruta con Dios. Caín salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Pagar sin rumbo, eso es no. Padre, gracias por tu palabra que nos alerta de peligros serios. Tus hijos son la herencia de Jehová. Ese es el regalo que Dios te dio. Una herencia es el regalo, algo que te entregan, que no lo has trabajado, pero te lo entregan gratis. Y dice la palabra de Dios que tus hijos son esa herencia. Y si todavía no tienes hijos, prepara desde ya tu caminar diferente al de Caín. Caín fue un hombre que después en el Nuevo Testamento dice Caín era del diablo. O sea, él finalmente vendió su alma al diablo. Él finalmente entregó su alma al diablo. ¿Por qué? Porque decidió caminar sin Dios. Así que si todavía no tienes hijos, prepara tu corazón desde ya y dices, yo voy a ser un papá tipo Seth. Ese es mi corazón. Quiero que mis hijos sean como Enós, que finalmente digan, mis hijos adoraron a Dios. Y te voy a mostrar la semana entrante, con el favor de Dios, lo que es la generación de bendición, cómo es de diferente. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos retas, nos desafías a pensar diferente, a mirar las cosas diferentes y a entender que la generación famosa, cuando es famosa sin Dios, no vale nada. La generación famosa es la generación que honra a Dios, la generación que le cree a Dios, la generación que trabaja para Dios, la generación que construye para Dios, los matrimonios que se mantienen firmes por Dios y para Dios, y en Dios, en Cristo, se pueden mantener firmes. Así que gracias, Señor, por esta palabra que es desafiante, que es retadora. Compártela. Hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente que está confundida y que va a tomar el camino de Caín. Y estamos a tiempo de decirle hoy, como se lo dijo el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué lo hiciste? Y el Señor lo desafió y lo retó. Hoy te desafía y te reta a ti, a mí, para hacer correctivos y para trabajar, para tomar el rumbo de Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos. Nos vemos la próxima semana.